Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Sexto Sentido. Estamos prácticamente a menos de 2 semanas de las próximas elecciones programadas para el próximo 13 de abril, en una segunda vuelta electoral disputada por Luisa González y Daniel Noboa. En medio de esta campaña ya se han conocido algunos acuerdos o posiciones políticas frente a lo que podrá ser los gobiernos de Luisa González o de Daniel Noboa. Luisa González ha expresado su posición en favor de estar alineada a 25 puntos programáticos que están en una agenda presentada por Leonidas Issa y la CONAIE y Pachacutic, en donde hay algunos puntos que consideramos que podrían en algún momento poner en problemas ese acuerdo y poner en problemas el cumplimiento de esa agenda programática presentada por Leonidas Issa y el grupo de indígenas que está apoyándole, porque ahí hay una división evidente y que pues los mismos grupos han manifestado, no estar todos de acuerdo con esa agenda programática. Por el otro lado tenemos a un Daniel Noboa haciendo un esfuerzo y encaminando su agenda a un fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos para poder llevar a cabo y cumplir algunas de las promesas que también ha hecho en campaña electoral. ¿Cómo van a influir en sus gobiernos? ¿Cómo van a influir en la votación final estos acuerdos que se han hecho? Eso es lo que vamos a discutir hoy con mis invitados. Les presento a Juan Rivadeneira, consultor político, Carolina Ávila, ella está en Cuenca también para presentarnos esa visión desde el sur del país, analista política, y en Guayaquil tenemos a Antoine Barquet, quien también es analista y nos acompaña también con esta otra visión desde la costa de nuestro país. Les doy la bienvenida a todos y pues gracias por participar en este programa. Quisiera empezar por Juan. Juan, ¿cómo ves tú este acuerdo entre Luisa González y Leonidas Issa y esta facción del indigenado que se ha mostrado a favor de esta agenda de 25 puntos presentada ante Luisa González, firmada por Luisa González, pero curiosamente no firmada por Leonidas Issa? Gracias, Janet. Encantado de estar con Carolina y con Antoine. Bien, quizá la pregunta es ¿dónde está la campaña que va a explicar el hecho que usted está preguntando en este momento? Lo primero es entender que estamos a 10 días de la elección y al ser una elección que aparentemente está cerrada, como nunca hemos tenido una primera vuelta en que casi el 90% de los votos se repartieron, es decir, están buscando los votos que les faltan. Luego del debate, Luisa González me parece que buscaba consolidar ese 44%, por eso su forma de llevar el debate, y luego seguramente buscar el resto que le falta, y parte de eso es acudir al movimiento indígena. El hecho de firmar un documento no quiere decir que hay una completa adhesión y una matemática en la cual reciba todos los votos de Issa. Primero porque en el mismo sector del indigenismo no hay pues un grupo, no hay una posición monolítica, y eso lo vimos porque tomó muchísimo tiempo hasta que haya una definición, primero. Segundo, porque hay facciones que tienen posiciones muy distantes con el correísmo por lo que vivieron en el tiempo de Correa, y además porque hay personas que no están de acuerdo con el proceso, y eso creo que lo que nos invita a dar cuenta es que no necesariamente se endosan todos los votos de Issa por el hecho de haber firmado ese documento. Y luego, pensando en una posible administración de González, ese documento me parece que en los primeros 15 minutos de gobierno no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la distancia que existe entre el programa de gobierno de González, el pensamiento del correísmo y lo que han firmado con el sector indígena, no es que es matizable, no es que hay matices, simplemente hay totales discrepancias, como por ejemplo en el caso de la minería y los sectores de las industrias extractivas. Por el lado del correísmo ha habido un apoyo, sí, en el mandato a que se desarrolle la minería, y la posición me parece que
apoyar a la minería legal, a la minería con alta tecnología que desarrolla algunos países es correcto, pero la posición del sector indígena en cambio es completamente distinta y creo que en ese sentido se va a no cumplir si es que llega a haber ese mandato. Ese como un primer punto. Segundo, la Asamblea Constituyente. Luisa González ha dicho que optaría por una Asamblea Constituyente y el documento dice que más bien debería privarse de desarrollar una. Así que me parece que ese elemento no termina siendo de definición absoluta para pensar que en el caso de González, por esa acción va a recibir un caudal de votos que le permitan afirmar que se encuentra en este momento arriba y ni mucho menos que pueda ganar la elección por el solo hecho de firmar ese acuerdo. Vámonos al sur del país con Caroline Ávila. Importante lo que piensan desde allá, sobre todo porque por algunos de los puntos de esta agenda que ha firmado Luisa González. El punto 4 dice, por ejemplo, respetar la consulta previa, libre e informada. En el sur del país, concretamente en Cuenca, en el Azuay, hay una posición mayoritaria en defensa de las fuentes de agua y en contra de la minería, algunos de los proyectos que hay allá. Sin embargo, Caroline, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la posibilidad de que Luisa González respete este acuerdo, toda vez que la consulta previa, libre e informada fue justamente, promovida por el gobierno de la Revolución Ciudadana y también violada por el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue cuando se entregaron las concesiones oficiales mineras que hoy están operando y las concesiones justamente contra las que el indigenado o parte de él lucha allá en el sur del país? ¿Cómo ves este compromiso de Luisa González? Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial, querida Janet, y a los panelistas, a Juan, a Antoine y por supuesto a la audiencia. Creo que si es que hiciéramos un análisis de contenido de todo el discurso que ha tenido Luisa González durante esta campaña en primera, segunda vuelta en el Azuay, la palabra más repetida tiene que haber sido la del cuidado de las fuentes hídricas, y en ese contexto la atención particular que se hace al sector de Quimsacocha y a la aceptación de lo que las comunidades, primero Girón y luego obviamente todo el Azuay, todo Cuenca, han dicho respecto al cuidado del agua y la no extracción de minera metálica en esas zonas. Al punto que inmediatamente que se firme el acuerdo de las izquierdas en Tixán, se va a Quimsacocha, la candidata González, a hacer una visita a esa zona tan especial de nuestra geografía para reafirmar su posición en cuanto a la protección de esas fuentes hídricas. En esa visita ella no menciona el hecho de no minería en general. Ella es bastante específica al decir que en aquellos espacios en donde hay peligro del riesgo vital, del líquido vital, de que se corra riesgo sobre la sustentabilidad, pues allí no se debe hacer minería, y en eso lo hace pues justo visitando el espacio tan simbólico para el Azuay. Entonces, me pareció interesante ese gesto porque coincidiendo con la preocupación que Juan ha manifestado sobre las diferencias que pueden haber sobre qué tipo de minería entienden los unos o qué tipo de sostenibilidad entienden los otros, los firmantes de Tixán me refiero, las claridades que le exigen a la Revolución Ciudadana están demostrándose a partir de estos espacios. Ahora, todo esto sigue siendo discurso, cualquier garantía está supeditada a las primeras acciones que de haber un gobierno de la Revolución Ciudadana se den, ¿no es cierto?, respetando ante todo la voluntad popular. Quizás allí existe un espacio de coherencia, diremos, en las preocupaciones que Juan ha mencionado, y es que en ambas posturas, tanto las izquierdas, la CONAIE, Pachacutic y por supuesto me parece que la presencia de Verónica Silva con el Partido Socialista es fundamental en ese espacio, y por supuesto la Revolución Ciudadana, es que existe una mirada mucho más cercana al pueblo, y cuando existe esa cercanía con la voluntad popular, es posible que esa voluntad popular interprete que lo que digan en una consulta va a ser respetado. Lo que digan respecto. Pero si ya respetaron antes, ¿qué garantías hay de que vayan a respetar ahora? Y te digo con un elemento, ¿sí? No, ninguna, Janet. Es que no hay garantía, te digo. Lo que pasa es que
la simulación que en este momento se entiende, la visita a Quimsacocha, el discurso reiterado sobre el respetar la voluntad popular, en este minuto es lo único que tiene la Revolución Ciudadana para ser creíble. Por el otro lado que está, por ejemplo, este momento opera en el Azuay, la minera canadiense con la cual se reunió Lavinia, y que fue para el Azuay un golpe durísimo, incluso para la gente de ADN, porque era directamente decirle al Azuay: voy a seguir haciendo minería indistinto de lo que el Azuay haya dicho. Eso, por ejemplo, es lo que está en el otro lado de la esquina, y a eso se está enfrentando el votante al momento de escoger. Claro, pero es que ahí en entredicho hay una cosa, y es que la minera ha dicho reiteradamente que no se van a tocar las fuentes de agua. Y lo que dice Luisa González es que no se van a tocar las fuentes de agua. Coincide con lo que dice la minera. Entonces, por eso digo, ¿cómo creerle a Luisa González cuando en el pasado ya dijeron que no iban a tocar el Cuyabeno, el Yasuní? Y ahí están explotando el Yasuní. Ellos mismos iniciaron la explotación del Yasuní porque hacen no es ni siquiera un juego de palabras, sino finalmente de la interpretación de lo que implica no tocar las fuentes de agua. ¿Sí? El cuencano, el azuayo dice: no quiero que toquen las fuentes de agua, y eso implica que la minera no opere. Pero en la práctica, la minera dice: no voy a tocar las fuentes de agua, y eso puede ser interpretado de esa manera en un futuro por Luisa González. Y ese es justamente el juego en el que ingresa el votante indeciso, un votante que está creciendo, no me refiero solo a la Azuay, sino en general, está sobre el 10% en lugar de reducirse, y precisamente se expone por esta circunstancia discursiva en la que requiere mayor reafirmación, ¿no? Quizá hay un detalle en el caso de la Azuay, y es que mientras que el discurso de Daniel Noboa no ha sido ambientalista, sino más bien pro-minero, el discurso de Luisa González se ha esforzado, incluso con fotografía, visita y otros, en respetar la voluntad de la Azuay. Eso es otra de las líneas que ha dicho con mucha vehemencia y recordándolos una y otra vez. Entonces, en ese contexto, quizás la diferencia no está comparándolo con lo que diga la minera, que no es en este minuto un actor político en el Azuay, de hecho no puede hablar en el Azuay, sino más bien a partir de lo que dice el gobierno de ADN y la propuesta de oferta, diremos así, de Revolución Ciudadana. Entonces estamos en medio de que el azuayo, en este caso, le están diciendo lo que quiere escuchar, pero la discusión en este programa es si lo que le están diciendo luego se va a cumplir. Entonces quisiera darle paso a Antoine Barquet, analista político también desde la ciudad de Guayaquil, a ver qué opina. ¿Qué opina usted? Digamos, una cosa es lo que en campaña se dice y otra cosa es lo que finalmente en un gobierno se hace, ¿sí? ¿Qué opinas, Antoine? Realmente, muchísimas gracias por el espacio. Primero que todo, Janet, un gusto compartir con mis colegas. En efecto, tengo que, digamos, para sumar o para abrazar esta gran idea, hay que recordar algo importantísimo en el rol de Pachacuti, en este caso, que en la coyuntura electoral ecuatoriana siempre se conjuga como un momento complejo, se configura como un espacio problemático, y esto se debe a la fragmentación interna, ¿no? Lo que ha dejado en evidencia y las ideas que propusieron sobre la mesa Caroline y también Juan, es bastante claro esta fragmentación, repito, si bien son un elemento importante dentro del espectro político ecuatoriano, su apoyo a cualquiera de estas candidaturas realmente no es garantía de votos, no es una garantía de movilización efectiva, y hay una serie, digamos, de factores que podríamos analizar para ello. Pero, un poco más respondiendo a su pregunta, Janet, tenemos que entender, y también de una otra manera para robustecer la idea también de Caroline, tiene que ver mucho con el encuadre mediático, ¿no? ¿Cuál es el impacto y cómo se empiezan a mover las fichas en este tablero ya 11 días de cara a las elecciones, y qué es lo que los candidatos, cómo se van a mover, cómo va a ir redireccionada su campaña? Pero en efecto, vemos que la fragmentación de Pachacuti realmente no podría generar un impacto ni una movilización electoral. Como bien sabemos, también existen diferencias de carácter estratégico, existen pugnas de liderazgo y una falta, digamos, de cohesión sobre esta agenda política unificada que no tiene el movimiento Pachacuti. Entonces, al final del día, al no existir una estructura de apoyo, digamos, homogénea,
Existen obviamente sectores que no podrían movilizarse hacia Luisa González o respaldar a Luisa González. Va a haber una dificultad en la transferencia de votos y también podemos entender pues, que este tema, simplemente las promesas de campaña como las que usted bien hace referencia y que de una manera negativa históricamente se han usado simplemente para endulzar o para dinamizar el ambiente político, pocos días de cara a las elecciones también, que eso es muy importante, porque recordemos que el momento de votar siempre uno se basa en los sentimientos, en las emociones, digamos, y esto, digamos, de una otra manera busca influirlo. Entonces, más bien debemos estar expectantes qué van a pasar en los próximos días, que podrían llamar también nuestra atención y podrían justamente dejar en evidencia ciertas acciones un poco similares como las que hemos visto entre Pachacuti y el movimiento de Luisa González. Ahora, quisiera cerrar esta cuestión también con tres espacios, con tres reflexiones o con tres puntos que también los mencionó Juan, ¿no? Y también lo mencionó Caroline, que tienen que ver efectivamente en estas diferencias o en esta falta de congruencia o consistencia entre las dos, entre el plan de gobierno y esta agenda o este acuerdo de 25 puntos que firmaron con el movimiento Pachacuti. Primero, el tema de la postura económica. Como bien sabemos, Luisa González mantiene, o el correísmo en este caso, mantiene un enfoque basado en el modelo correísta, que se enfoca en una intervención estatal, cuando por otro lado vemos a Pachacuti, que históricamente ha defendido modelos de desarrollo comunitario, asimismo han defendido o han promovido economías alternativas. El punto del que hacía referencia Caroline, que es sumamente importante, la base de Pachacuti, lo que tiene que ver con la política extractivista, la base de Pachacuti, especialmente el movimiento indígena, ha sido crítica del extractivismo, como todos lo sabemos, cuando el correísmo al final del día ha impulsado proyectos mineros, petroleros, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, esos son los hallazgos más importantes, entender que esto es una estrategia de negociación, también podríamos verlo. Hay una capacidad pachacútica a raíz de la firma de este documento, lo único que podríamos interpretar o recabar es que va a tener una mayor capacidad de incidencia en un eventual gobierno. Esto les permite, digamos, negociar espacios de poder y representación, si fuera así. También vemos que ellos tratan de evitar de una otra manera esta irrelevancia política, ¿no? Porque al final del día un Pachacuti sin un rol en la contienda electoral, al final del día lo que terminaría es invisibilizándoles, perdiendo también esta capacidad de influencia, por decirlo así. Entonces, yo creo que todo esto también resume o conlleva a que se buscan también consolidar como su imagen como un actor político clave, que aunque dividido, busca también posicionarse como un intermediario necesario en lo que tiene que ver pues la política ecuatoriana. Perfecto, entonces aquí ya sí se rompe el orden de participación y quisiera integrar a la discusión en cambio el otro lado. ¿Sí? Digamos, estos planteamientos que se hacen desde el gobierno de Daniel Noboa y también pues tenemos aquí un candidato presidente y todo lo que hace en ambos ámbitos finalmente pues influye en lo que podría ser o lo que quiere que sea un gobierno. Entonces vemos un Daniel Noboa intentando hacer esfuerzos por un acercamiento hacia el gobierno norteamericano, en este caso de Donald Trump. Vemos esta última reunión que ha aceptado que fue una reunión de tipo privado, un encuentro de tipo privado, pero en donde plantea que se están haciendo solicitudes o pedidos de estrechamiento de relaciones para poder reinstalar una base internacional aquí en el Ecuador, en donde habría un interés especial por parte de los Estados Unidos, pero también un estrechamiento de relaciones comerciales y también en la colaboración para la lucha contra la inseguridad. En concreto, una declaración, por ejemplo, de grupos terroristas como grupos terroristas a los grupos armados de aquí del Ecuador. Esto también quisiera integrarlo a la discusión porque es lo que plantea y lo que pone sobre la mesa la otra facción, digamos, el otro candidato. Entonces, quisiera empezar por Juan, pero ya los demás podrían participar ya sin un orden específico. Juan. Gracias, Janet. Quizá hay dos puntos para que no quede suelto el primero. Supongamos que la candidata González decide cumplir y no expande más la frontera minera. Digamos que cumple y baja el IVA al 12%, y lo que quiero es marcar aquí las distancias que existen entre las propuestas, entre lo que se dice en la campaña y lo que la realidad se impone cuando cualquiera puede llegar al gobierno. Y ahí creo que hay que magnificar esa importancia de lo real. ¿Qué significa entonces? Que la inversión minera que ha llegado en estos años, de la poca inversión que ha llegado al país,
ha sido en ese sector. Entonces ya no existiría. Segundo, casi 3.000 millones de dólares que significa en exportaciones de la minería desincentivada, precisamente por esa declaración y por esa política, ya no existirían. ¿Y qué ocurriría? Menos recaudación tributaria. Entonces, la realidad, la pregunta es, ¿hasta dónde los electores pueden comprar un discurso en la medida en que puedan dar cuenta de que eso es real y es aplicable? Creo que ahí nos queda echando en falta cómo se va a solucionar ese problema, suponiendo que se cumplen estas ofertas. Y sobre el candidato Noboa, a mí me parece muy interesante entender que incluso pasó esto en el debate. El tema de la seguridad no pasa por una solución interna. De esta no salimos solos. Me parece a mí que los dos candidatos deberían enfocarse de dónde van a conseguir las capacidades que necesita la fuerza pública, militares y policías, para poder hacer mejor su trabajo. En el debate, la candidata González habló mucho de recursos internos y el presidente incluso citó varios países donde buscará cooperación internacional. Y uno de ellos fue este mensaje del viaje a ver al presidente Trump, que si bien el presidente Noboa esta semana en una declaración pública habló que no necesariamente fue un encuentro transaccional, que fue la palabra que él utilizó, es decir, no es que fue para retirar algo, pero lo que nos deja claro es la prioridad que puede tener los Estados Unidos con el Ecuador, y esa me parece que es una señal importante. De esta no salimos solos en el corto plazo ni en el mediano. Esto va a tomar tiempo, pero la cooperación internacional va a ser fundamental, y ahí creo que tuvo una muy buena señal para su campaña, que pese a que quizá todos nos quedamos pensando qué más pudieron conversar, pues lo cierto es que la señal de que el Ecuador importa para un mandato como el del norteamericano en este momento, creo que vale en el margen cuando esta elección parece que está apretada, cuando esta elección parece que está cerrada. Este tipo de acciones creo que sí tienden a modificar ciertas preferencias a favor, por supuesto, en el caso del candidato Noboa, que busca ganar la elección. Pero en resumen, y para poner como puntos de discusión sobre la mesa claros, ¿sí? Las posibilidades finalmente de ir por esa facción, ese pedazo de electores que no está decidido, y estas acciones que están tomando, pues vamos concretando de si los candidatos lo están logrando o no. Es decir, este esfuerzo que está haciendo Luisa González para poder conquistar el voto de los indígenas mediante la posibilidad de cumplir una agenda de 25 puntos, no sé si el indigenado esté convencido, por más que vaya y visite Quinzapcocha y por más que firme y todo, dada la realidad del país, que necesita inversión extranjera, y esa inversión tiene que ir hacia la minería y el petróleo, porque no hay qué más ofrecer, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto se va a creer este electorado indeciso? Las firmas, promesas y visitas de Luisa González. Por el otro lado, tenemos un candidato, Daniel Noboa, que está, pues que lo vemos haciendo un esfuerzo por acercarse al gobierno norteamericano para concretar una ayuda en torno a la lucha contra la delincuencia, en torno a la posibilidad de traer inversión extranjera. Es decir, la lógica, la coherencia de las acciones frente a las promesas y las posibilidades de cumplir. ¿Cómo lo estará viendo ese electorado indeciso? Eso es lo que yo pongo sobre la mesa, porque pueden prometer lo que quieran, pero ¿estarán con eso llegando a ese electorado que necesitan para ganar estas elecciones? Lo dejo abierto. ¿Quién quiere participar? Yo quisiera, solamente acotando a la pregunta que hace Janet, que es muy valiosa. Son estos indecisos que están entre el 10, 12% incluso, es decir, no es que está reduciéndose a pesar de los esfuerzos, como muy bien has descrito, son votantes que no han inclinado ya su balanza en esa primera vuelta y tienen razones para no hacerlo. Y esas razones no necesariamente se están despejando a partir de los esfuerzos que hemos visto, ¿no? Una cosa es reconocer las asociaciones a nivel internacional justas y necesarias, pero otra cosa es dejar este velo de duda sobre si fue o no algo oficial, no ha sido oficial, ha sido privado, luego no solo es privado, también es secreto. Entonces, ese tipo de conversaciones no ayudan. En esta misma entrevista en la que el presidente Daniel Noboa mencionó algo más de detalles, también mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención y me gusta incluso más,
Por ejemplo, decía, nos gustaría tener este apoyo de Brasil que tiene sobre el control de las pandillas en el sector urbano. A mí eso, por ejemplo, me parece algo mucho más concreto. Y creo que este acercamiento a Brasil podría ser una señal sumamente interesante en el que no se está burlando del votante ecuatoriano al decirle, me estoy yendo en comitiva, ahí está mi lista, avión y todo, y después decir que era solo un encuentro social, así, ese tipo de cosas, me parece que desalientan, porque generan una expectativa muy alta. Mientras que si hubiese, por ejemplo, trabajado en distintos frentes y con hechos más concretos, que solo la posibilidad de una base en la que ni siquiera tiene los votos en la asamblea para poder concretarla, es decir, hay mucha elucubración en un discurso y esa es la razón por la cual al día de ayer los nulos no se reducen. Y ayer ya estamos hablando de un post fotografía de Trump que ha sido bastante difundida. No estoy diciendo que Luisa González también lo está logrando, los nulos están creciendo para perjuicio de ambas posturas, ¿no es cierto? Pero también es verdad que no están las candidaturas siendo claras en qué razones le están dando al electorado para votar por ellos, porque inclusive cuando intentan con un discurso absolutamente sustentado, en un caso el no al extractivismo, la alianza de las izquierdas, el cuidado, el apego al pueblo, mientras el otro está en Mar-a-Lago, ¿no? Incluso hasta por contrastes, discursivamente hablando, suena hasta interesante, ¿no? Pero la foto simbólica no se dio. Y quizás no se da porque la presencia de Leonidas Issa asusta al centro ideológico, que es lo que está apuntando este momento la Revolución Ciudadana, moviéndome hacia otro lado de la cancha, en donde van a tener que hacer esfuerzos más precisos, más concretos para reducir los temores que por supuesto se generan de pensar en un cambio de modelo de lo que hasta ahora hemos estado viviendo para pensar en un modelo más estatista, ¿no es cierto? Incluso los cálculos de cuánto nos cuestan los bonos que está ofreciendo Daniel Noboa, cuánto nos cuestan las reducciones que en este minuto 2 puntos del IVA y el cero extractivismo podrían representar para Luisa González y un modelo desde la Revolución Ciudadana. Y finalmente, lo de Sacha no está cerrado. Las noticias ayer al menos eran preocupantes respecto de qué va a pasar con el campo Sacha y quizás eso pueda movilizar más al votante de Leonidas Issa que una firma con las izquierdas. Esta campaña todavía está con todo sobre la mesa a muy pocos días. Sí, Antoine, no sé qué podemos aportar ahí. Bueno, sí, realmente sumando un poco a lo que comentaba Juan y Carolyn, realmente hay aspectos interesantes. Yo creo que también tenemos que partir por entender de que tal vez esta masa o este gran electorado de blancos, nulos, indecisos tal vez no cambie, ¿no? Sabemos que ese debe ser el enfoque de en este caso, de ambos candidatos. Sabemos que es una pugna, digamos, no quiero decir arranchamiento, pero literal, es un arrancharse votos, porque al final del día estamos hablando de una densidad poblacional de cerca de 20.000 habitantes, lo que tiene un cantón como por ejemplo Puerto Ayora en Galápagos. O sea, es bastante pequeño, es un universo sumamente chiquito y tenemos que empezar a entender, a no romantizar, a normalizar más bien la idea de que esto puede mantenerse inclusive en esta segunda vuelta electoral. Digamos, eso de carácter general sobre el tema del caldo de cultivo, que es la delincuencia organizada, el crimen organizado, los grupos de delincuencia, todo esto, hay que entender que, vuelvo y repito, esto es un caldo de cultivo que germina y se va, digamos, formando en el tiempo, que las políticas, en este caso, que puedan llegar a existir, van a necesitar indiscutiblemente de cooperación internacional. Yo no había precisado en la declaración, que es muy acertada, Casa Caroline, acerca de buscar cooperación sur-sur. Esto rompe, hablando desde la hegemonía, digamos, que podría tener Estados Unidos, rompe un poco en el concierto internacional, porque, vuelvo y repito, empezamos a hablar de otro tipo de cooperación con países aliados y habla de eso, que es una postura también que no se resiste a una misma ideología política. Entonces yo creo que hay unos factores ahí bastante interesantes que se pueden, digamos, consumir. Sí. Respecto a la reunión con el presidente Trump, bueno, sabemos que nosotros históricamente hemos tenido, salvo por un periodo presidencial, hemos tenido una excelente relación con los Estados Unidos. Ha sido un gobierno que ha trabajado bastante de manera colaborativa. Yo tuve hace algunos días la posibilidad de estar en una reunión con el embajador Art Brown, que de hecho deja funciones ahora en abril próximo, digamos este mes, mejor dicho.
Y él fue claro y la visión del gobierno de Estados Unidos es clara. Van a reducir toda la cooperación que tengan en temas de ayudas sociales, en proyectos sociales, y van a reforzar en dos ejes principales: migración y seguridad. En esto ya vemos un ejemplo bastante claro, cómo están trabajando con el gobierno de El Salvador, $6 millones anuales por mantener los centros de rehabilitación, centros penitenciarios, como se les quiera definir al gobierno de El Salvador, para poder atender a esta gran masa que ya Estados Unidos tampoco puede asumir. Entonces ahí también es interesante ver cómo ha girado y también cómo esta cooperación o esta ayuda también hay una necesidad. Ya no solamente la visión de, estos países que tienen menos desarrollo, están en vías de desarrollo, están con ciertos desbalances, lo que fuera, buscan a los países hegemónicos para poder sobrellevar ciertas crisis, sino más bien cómo también ahora funciona la inversa. Yo creo que también eso es un elemento súper interesante de aportar a la discusión, y ahí está por verse pues qué es lo que Ecuador puede hacer al respecto. Claro. Entonces, sí, hay mucho que decir, pero digamos en concreto, y para darle paso a Juan que quiere participar también, las acciones que se están tomando están persuadiendo a ese grupo de ecuatorianos que está indeciso. Esa es la gran pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Y no sé si ambos candidatos están en la línea correcta. Ahí me parece que hay un tema que es fundamental. La estrategia de la segunda vuelta es: conserva los votos que tienes y busca los que te faltan. Parece sencillo, pero es difícil. Pero resulta inverosímil, y creo que no podemos dejar de comentar en un espacio como este que la Revolución Ciudadana, al menos sus voceros, parece que se esfuerzan en repeler los votos. Me parece a mí inverosímil, no se puede creer, no se puede comprender. Quizá aquí se necesita un poco más de ayuda antes que de analistas políticos, quizá de psicólogos, de psiquiatras, para poder entender cómo es posible que voceros de la propia Revolución Ciudadana, ni siquiera sus enemigos, hayan entrado a tocar el activo social más importante que existe en el Ecuador, que es el dólar. Ya tuvimos antes del debate una primera declaración a propósito de buscar una pintoresca forma de armar una dolarización a la ecuatoriana, que incluso le llevó a la candidata a desautorizar a sus propias voceras. Y luego esta semana hemos tenido pues una conversación tan cándida entre el expresidente Correa y el ex canciller Patiño, en la cual poco menos que pues desautorizan al dólar a nivel mundial y hablan muy mal de su fortaleza. Entonces me parece que qué poco favor, qué flaca ayuda le hacen a la candidata de la Revolución Ciudadana, no sus adversarios, sus propios voceros. Entonces, atendiendo a la pregunta, Janet, la pregunta es: ¿está buscando la Revolución Ciudadana subir sus votos o sus esfuerzos de sus voceros más bien repelen la votación? Esto no quiere decir que se transfieren directamente a Noboa, pero seguro se le hace más difícil a la candidata González seguir trepando en esa necesidad que tiene de llegar al 50+1. Ese es un punto, ¿no? A veces lo que están haciendo o diciendo los candidatos pierde importancia frente a lo que no están diciendo ellos y están diciendo otros actores alrededor de los candidatos. Integremos este punto para saber pues el objetivo de fondo, ¿no? Si los acuerdos a los que están llegando, las acciones que están tomando, las declaraciones que están haciendo, realmente van a persuadir a este votante todavía indeciso. Y pues integrar dentro de esta discusión el tema de la dolarización, que coincido con Juan, Dios mío santo, es que qué flaco favor que le hacen a la candidata cuando salen Correa y Patiño a decir que el dólar está debilitado a nivel internacional. Por ende, pues aquí en el Ecuador el plan sería pues tomar acciones frente a ese debilitamiento de la moneda dólar. No sé, Antoine, como para integrar, y Caroline, voy contigo para que puedas opinar sobre lo que dicen aquí mis dos invitados. Bueno, en efecto hay algo que a mí ya a estas alturas del partido y en el contexto tan volátil que vive constantemente el Ecuador respecto a los procesos electorales, Janet, yo realmente ya llego inclusive a cuestionarme si todo este tipo de acciones, todo este tipo de posturas, de declaraciones realmente no tienen que ver con un encuadre mediático, ¿no? O sea, yo más bien llego a cuestionarme si no existe, digamos, una visión detrás del posicionar estas ideas o de simplemente seguir generando más incertidumbre.
coincido con Juan, creo que aquí hay que hacer un análisis muchísimo más profundo desde otras ramas del por qué, pero también viendo, seguramente habrá una justificación, o tal vez no la haya, sobre la comunicación o la estrategia de qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que desean ellos llegar. Me imagino, es importante también entender que el debate y la conversación o los temas que se abordan deben de una u otra manera llegar a la ciudadanía. Yo me he formado en ciencia política como tal, pero siempre trato de que los análisis sean no tan sesudos y más bien sean muy digeribles y procesables, porque no todo el mundo, no toda la ciudadanía va a llegar a tener el mismo alcance de poder debatir en torno a tecnicismos. Entonces, créanmelo, he llegado a pensar, no sé qué piensan mis colegas, pero de que a veces estas acciones sí pueden, si bien son un poco premeditadas o son así, tal vez demuestran una suerte de no sincronía y de sintonía, no de sintonía entre ellos, quién sabe, tal vez y podría ser utilizado para que estén o de una otra manera se mantengan en la narrativa. Aquí lo que vale importar es cuánto realmente la ciudadanía está procesando esto y cuánto realmente está afectando también esto. O sea, es decir, este tipo de acciones generan un alcance positivo, los mantiene más en el radar del votante, o pasa totalmente lo contrario. Yo creo que también ahí eso es un punto interesante. Claro, pero el tema de la dolarización la gente lo tiene súper claro. Entonces, en estas, digamos, analizando las acciones de Luisa González, ¿no? Firma un acuerdo de 25 puntos con los indígenas que no sabemos si lo va a poder cumplir. La verdad, hay muchas dudas de que desde el primer día incumpla. Que cumpla todo lo que está ofreciendo realmente es bastante difícil porque iría en contra incluso del financiamiento del gobierno, ¿no? Pero, y el otro es el dólar. Entonces, ¿qué le ayuda o qué le perjudica más a la candidata? No sé, allí. Las dos cosas que tú acabas de mencionar. ¿Quién tiene más fama de incumplido en este minuto? Es Daniel Noboa. Entonces, si es que se menciona en la conversación solo la palabra de no se le cree, por lo tanto no van a cumplir, indistinto que se estén refiriendo a Luisa González, en el subconsciente de este votante indeciso, recordemos en quién nos estamos concentrando, no en los que ya decidieron su voto, 90% de la población, ya fue. Se le puede seguir hablando de Venezuela o le puede seguir hablando de la dolarización, no van a cambiar, ¿ya? Pero si te pones a hablar sobre quién no va a cumplir, te aseguro que para el indeciso, quien no va a cumplir va a ser Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque es memoria reciente, ¿ya? Y luego, si te pones a hablar sobre Venezuela, por ejemplo, que fue otro de los temas que en mi criterio fue un error, de volver a sacar la vieja confiable, como le dicen en los memes, en la última semana de la primera vuelta, el problema que se levantó Daniel Noboa fue porque este famoso decreto, tergiversado o no, ya lo podremos comentar, generó la conversación sobre quién está permitiendo que vengan venezolanos al Ecuador. Y esa fue una conversación sobre Venezuela que no está trascendiendo en la élite mediática, a propósito de los encuadres que habla Antoine, pero que sí es conversación de base. No por nada Luisa González lo pone en el debate muy a riesgo de lastimar a su propia base, porque esa cosa tenía un tufillo de xenofobia, pero es un tema súper delicado. Y respecto de la dolarización, yo en este minuto, coincidiendo con todas las advertencias que tienen enemigos adentro, la Revolución Ciudadana, ya me da a pensar que cuando se habla de dolarización es una conversación ya gastada, que no genera más daño y que lo único que hace es distraer a la campaña de Daniel Noboa para hablar sobre la dolarización, mientras que podría haber estado hablando, insisto, pandillas urbanas controladas con inteligencia brasilera. Podría estar hablando sobre cómo generar más empleo, pero no, se mete a hablar de la dolarización, que es un discurso que no le llega a esos votantes indecisos. Esos son los elementos que a mí sí no me terminan de cuadrar, y ahí sí coincido perfectamente con esta idea de el encuadre mediático de una élite mediática que quizás inclusive se está equivocando con la estrategia, digamos que quisiera tener una estrategia política electoral detrás, ¿no? Perfecto, Juan, no sé, a la hora de decir qué es lo que le llega a este votante que está indeciso, ¿qué es lo que le preocuparía más? ¿Qué es lo que inclinaría más la balanza? Tomando las palabras de Caroline, es que se hable de una posibilidad de recibir una asesoría brasilera para controlar a las pandillas y por ende a la delincuencia organizada, o pues que le hablen de la posibilidad
de cambiar la moneda dólar o de tener una moneda paralela? ¿Qué entenderá mejor? ¿Qué le llegará más? ¿Qué opinas tú? Pienso que, a ver, las campañas no tienden a ser monotemáticas. No es que solo tienes que hablar de un tema porque ese es el tema que todos creen que son los que van a atender. Me parece que hay algunos temas que revisten atención. Cuando 7 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad, en el desempleo, en una situación en la cual su vida no es previsible, ¿cómo podemos pensar que cuando se habla del dólar no les va a preocupar? ¿Cómo podemos pensar que si hay casi 96% de personas que han dicho que bajo ninguna circunstancia desean que les quiten el dólar? ¿Sí? Y es curioso porque el tema de esta suerte de preocupación no lo pone el adversario, no lo pone la campaña contraria, que le interesaría, en el peor de los casos, causarle daño a la campaña de González. Lo pone la campaña de González. Y ella misma es la que tiene que desautorizar. Entonces a ratos uno termina pensando qué mismo es lo que está ocurriendo. Y yo no creo sinceramente que el elector de alguna forma llegue a pensar que los políticos están armando un discurso para beneficiar de un lado al otro. La gente comete errores. Y el error que no había que cometer en esta campaña era tocar nuevamente el activo social más importante que tienen los ecuatorianos. No tienen empleo y encima más preocuparte por ese dólar que pues de alguna u otra forma, y si nos ponemos a analizar económicamente, ha sido la política económica más importante que ha tenido el Ecuador los últimos 50 años. Redujo la inflación y dio previsibilidad de tener un dólar que este año va a ser parecido al del próximo. Entonces me parece que incluso forcemos el análisis. Hablar de la dolarización a la gente sí le preocupa, incluso cuando se habla a favor, porque ya están hablando de la dolarización y le preocupa lo que puede ocurrir con ese dinero poco que tiene. Entonces yo creo que sí es un tema importante para la gente de a pie, para ese elector que tiene en promedio educación secundaria, para esa persona que no consigue una oportunidad, para ese chico que estudió en un tecnológico o en la universidad y que no tiene un trabajo. Me parece que a ellos sí les importa mucho eso. ¿Que va a definir todo? No, absolutamente de acuerdo. Por eso hay varios temas. Por eso hablamos de seguridad, por eso hablamos de economía, pero el del dólar me parece a mí que en ese consenso social que hay en el Ecuador, porque si hablamos del 96%, ahí están correístas, anticorreístas, novoístas, lo que tú quieras en términos ideológicos. Entonces no hay a dónde perderse, creo yo, en ese tema. Ahora, las campañas sin duda van a tener todavía sobresaltos, porque me parece que estos últimos días precisamente van a la casa de este 10%, y creo que estos temas sí importan. El de Venezuela quizá lo hemos hablado ya mucho tiempo, incluso la candidata González en el debate habló de una política muy dura respecto a las personas que están de Venezuela en el Ecuador, y me parece que ahí también no es menor lo que dijo. Y en el caso de la dolarización me parece que va a seguir y no va a salir, porque incluso la Revolución Ciudadana se esfuerza por ponerlo en la mesa. Entonces, estamos hablando de los errores. Hay más errores que aciertos y, en definitiva, esta realidad, evidentemente analizada desde distintos puntos de vista, finalmente cómo va a trascender en la definición de estas próximas elecciones. Entonces, hemos hablado de los errores. No sé si identifican algún acierto en las campañas o pasemos al último punto, y es qué deberían hacer. Desde sus puntos de vista, ¿qué deberían hacer cada candidato para poder finalmente definir este voto que va a ser de photo finish? Por una nariz, esa es la realidad, va a ganar o el uno o el otro, y depende de los aciertos, que hagan. Producto y el acierto de la conversación respecto de la fotografía con Trump. Y es el spot que saca siguiente ADN, es un spot de 20 segundos, en donde comienzan a tratar el concepto de hacia adelante, pero es un spot que llega a los migrantes, Janet. A mí me pareció una jugada, a propósito de los hashtag jugada maestra. ¿Por qué? Porque yo creo que es allí, es en ese tipo de nichos, a propósito del micro-targeting, en donde esta cosa se va a zanjar. Y yo creo que el votante migrante puede, si es que está debidamente movilizado, marcar la diferencia. Recuerda tú que en Estados Unidos ganaba la RC, pero en la primera vuelta pasada ganó ADN. Si es que los migrantes ven
que esta foto, que esta cercanía y que esta narrativa sobre te van a apoyar a vos, te van a quitar de la lista de los ya deportados, etcétera, etcétera, comienza a llegar, este spot justamente va sobre esa línea. Y lo mismo el spot de al lado, que lo mandaron dos, que fue el de mis amigos versus los amigos del otro, ¿no es cierto? Ambos spots juegan muy bien en esa conversación y me llama la atención poderosamente porque es una conversación de micro-targeting. Me estoy dirigiendo a este votante y hoy la tecnología permite hacer eso. Entonces, me parece que a eso van a apuntar las campañas. Lo mismo está haciendo la campaña de Luisa González, trabajando porque son mujeres rurales quienes están dudando. El voto urbano hasta cierto punto está ya consolidado, el voto ideológico no hay ya por dónde perderse, pero en estos otros espacios así muy de nicho, casi que de campaña de boca a boca, casi que estamos volviendo a los 80, claro, para tratar de conseguir pero este... y yo realmente concuerdo con lo que está diciendo Caroline, que todo va al micro target, ahí es donde está la clave, micro target, pero yo digo, el voto migrante, para conquistar el voto migrante, aparte de este spot que están haciendo y que me imagino que pues tratarán de que llegue a la mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos, pero la visita debió haber sido en Miami o en Nueva York. A mí me parece que es en Nueva York, en donde está la dirigencia, la efervescencia de la migración ecuatoriana, no en Miami, ¿o cómo lo ves tú? ¿Verdad? Eso es verdad. Yo me imagino que por una situación de agenda, por las formas en las que se dieron, trataron de resolver con el evento que en efecto hicieron allí el sábado en Miami, ¿no? Pero por supuesto, o sea, ya si vas a meterte, te metes de frente y te vas a donde las cosas están ardiendo. Sospecho que tendrán desde lo electoral, no sé, le pondrán a la Anabela Sin otra vez a viajar allá, recuerda que ella ya estuvo por esa zona, en fin, harán algo de eso. Y lo mismo sucede acá en el caso de la campaña de Luisa González, en trabajar de manera específica y puntual con el discurso de los locales, ¿no? Comenzar a utilizar a partir de la gestión, agotar al máximo lo de Esmeraldas, trabajar inclusive el tema de la violencia, violencia vicaria, en fin, sostener una conversación en la que traten de llegar a esos segmentos puntuales y específicos en los que todavía exista posibilidad de arranchar votos, como decía uno de los colegas. Es una campaña muy difícil, como tú dijiste, de photo finish, y que seguro nos encantará ver qué pasa el 14, porque en este minuto solo nos podríamos aproximar al 13. Antoine, quisiera tu opinión sobre esto de cómo conquistar este voto y cómo apuntar al micro nicho, ¿no? Ese micro target, como lo define Caroline. Pero también ahí quisiera poner un elemento más y ya para finalizar, y es cómo va a influir justamente en conquistar este voto tan de nicho las fake news. Eso es voluminoso. El tema de las fake news, ¿no? Y cómo van a influir o cómo pueden influir en este votante que tiene que tomar una decisión tan en photo finish, ¿no? No sé cómo lo ven, o no sé si no es un elemento que pueda importar en esta elección, Antoine. Absolutamente, Janet, todos los elementos a los que usted hace referencia son importantes, influyen de una u otra manera. Yo me arriesgaría a decir que los partidos políticos hoy por hoy tienen que enfocar su campaña, su estrategia, en este caso ya fuera digital o de puerta a puerta, que ha sido bastante abandonada, dicho sea de paso. Existen muchos sectores que siguen sintiéndose abandonados. Eso me parece que sí es un elemento importante, mantenerlo, tal vez no para esta conversación, pero mantenerlo como en el debate, ¿no? Existen sectores que históricamente vivieron acostumbrados a esta estrategia, a esta campaña puerta a puerta, a esta cercanía con el candidato. Eso ahora ya no existe porque ha migrado todo a la estrategia digital, que absolutamente es buena, no deja de ser también costosa, es bastante buena, pero bueno, que puede calar de manera diferente en el votante. Recordemos también, y esto es un dato interesante, yo vengo en algún momento trabajé en el Ministerio de Telecomunicaciones, recordemos que la brecha digital en Ecuador sigue siendo supremamente alta. Entonces van a existir sectores y ciertos nichos donde las estrategias de TikTok, donde
donde los videos, donde las campañas tal vez nunca o jamás lleguen. Entonces eso me parece también importante traerlo sobre la mesa. Debe ser una campaña enfocada sobre todo en este grupo que está, como ya lo hemos venido viendo, desencantado o desenamorado de la clase política. Creo que también hay que hacer un análisis muchísimo más a profundidad sobre los grupos etarios, sobre justamente el manejo de estas herramientas, el manejo, por ejemplo, de las fake news. Tenemos generaciones que ya nacen, digamos, con las tecnologías y pueden discernir más: esta fuente es fidedigna, esta fuente no, aquí esto es cuestionable, esto pudo haberse generado desde el mismo partido. O sea, todas estas estrategias que realmente nos hemos dado cuenta que en el tiempo de una u otra manera se han venido trabajando. Pero también tenemos un grupo etario fuerte que justamente en lo que no quiero decir se especializan, pero lamentablemente no llega a haber un discernimiento mayor, una revisión más con detalle, no llega a haber un contraste de información, y este elemento de estas fake news, como usted bien hace referencia, llega a ser un elemento multiplicador. De allí también, de esta gran diferencia de los grupos etarios que están participando en esta elección, cuánto puede incidir ciertos aspectos, ¿no? Vemos que existen ahora, dependiendo del grupo etario del que estemos hablando, mayor incidencia con los temas medioambientales, otros en cambio no. A unos grupos les importará el tema del dólar, y yo soy muy enfático en esto porque es un tema importante, transversal, trascendental, pero también hay que entender a generaciones que realmente ni siquiera conocen o recuerdan lo que pasó en el 99 con el tema de la dolarización. Y si bien es un dicho trillado, yo creo que vale la pena mencionarlo: un pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces yo creo que también son todos estos elementos que hay que traer sobre la mesa, que hay que considerar en este electorado, hay que considerar en estos votantes y ver de qué manera se trabaja específicamente con ellos, pues para lograr esta vuelta a enamorar, o este enamoramiento o este encantamiento nuevamente con la clase política que hoy por hoy y desde los últimos años ha estado tan contaminada en temas de corrupción y bueno, diferentes casos que podríamos traer a la mesa. Sí, solamente como dato, el 43% de la población tiene menos de 25 años, no conoció el Sucre, ni vivió en carne propia, ¿no? El perder eso. Entonces... y eso yo solo quiero precisar, y tal vez me escapo ya de los tiempos y el formato, pero eso es importante también, porque entonces vemos que a lo que me refería es que tenemos este gran electorado que, seamos sensatos, les puede o no les puede importar el tema de la dolarización. No lo entienden, no lo vivieron, pero hable de dolarización, y me apasiona este tema, hable de dolarización al migrante, hable de dolarización a las familias de migrantes que tuvieron que hacer unas rupturas forzosas y resentamientos en otros lugares del mundo y del planeta. O sea, realmente es una falta podría ser de tino pensar, digamos que, pero sí lo es, cuánto la dolarización puede influir en cierto grupo etario y cuánto no, y quiénes son realmente los que hoy por hoy, de acuerdo a su edad, están quitando un presidente. Solamente hacer un paralelismo con sus respectivas diferencias. Por ejemplo, recordemos que en algún momento se dijo que en Estados Unidos habían notas de prensa y análisis que en algún momento iba a ser un presidente latino, o un presidente inclusive que no sea realmente de Estados Unidos, por la cantidad de los movimientos migratorios y por quien en el futuro van a ser quienes decidan quién va a ser el presidente. Perfecto. Tengo que terminar el programa, les invito a hacer una conclusión lo más corta posible, pero pues con ideas completas para poder despedirnos. Juan. Las campañas en este momento enfrentan una cirugía electoral de alta precisión, es decir, tienen que ir a buscar los votos que les faltan. Hay 500,000 de votos de ISA sueltos, de los cuales la mayoría son urbanos y 1/5 están en Quito. Hay 275,000 votos de Andrea González, hay casi 1 millón de votos entre blancos y nulos, y hay 400,000 votos en el resto de candidatos. Por eso es que donde tienen que ir a buscar es los lugares donde se encuentran estos votos, y las causas, los temas que les interesa, sin duda creo que van a definir buena parte de cómo esas personas van a demostrar su intención de voto el día 13 de abril. Y no es menor, Janet y amigos, el hecho del ausentismo que tuvimos en la primera vuelta. Tener un 17% de ausentismo fue un número importante. Me parece que si es que la emocionalidad de cara al miedo o a los temas que usualmente tienen esta connotación negativa se van a recargar hacia el día domingo 13 de abril, pienso que también habrá personas, ¿sí?, que precisamente movidas por esa emoción puedan ir a votar y también puedan influir en el resultado final. Perfecto. Tu conclusión, Caroline, por favor. Discursos como miedo, esperanza, libertad, discursos como el ir hacia adelante o frases como por la vida, esos son los que en este minuto se están resumiendo en los spots publicitarios
que finalmente son las herramientas que más se utilizan en este instante para tratar de magnificar, masificar el discurso. ¿Qué tan eficientes pueden ser? Uno sí se preocupa, sobre todo porque es en este grupo de votantes que cada vez se reduce más, que podría terminar siendo una diferencia de 20.000 votos, en los que al final del día quedará la decisión última de quién tendrá que ocupar ese espacio en Carondelet. Creo que debemos ser mucho más responsables con ese grupo de votantes que necesitan la suficiente información, la suficiente pausa para poder tomar con reflexión esa decisión. No le estamos dando ese escenario, ni las campañas, ni la conversación política, y quizás en ese contexto que estos 10 últimos días ojalá y nos permitan darle la suficiente información para ese tan reducido grupo que terminará decidiendo esta cuestión. Y estamos en sus manos. Antoine. Es importante entender y también, Janet, un poco no endulzar la píldora. Recuerde las grandes decepciones que hubieron de parte del novoísmo cuando se hablaba de en una sola vuelta. Bajo esa misma lógica, yo creo que es importante entender también de que tal vez este electorado indeciso, blanco y nulo, no vaya a moverse. Yo creo que es saludable, creo que es parte del proceso democrático, y creo que también le da una radiografía realmente, no solamente en este caso a los dos candidatos de los que hablamos hoy por hoy, sino más bien a todo este gran movimiento de 14 presidenciales que tenemos, de que realmente cómo está sintiéndose el país, ¿no? Cuál tal vez es este despertar, que esto también podría ser concebido de esa manera, como un despertar de la ciudadanía, como un despertar de las nuevas generaciones hacia la forma en la que se ha venido haciendo política en el país. Me mantengo en el punto de tal vez no sorprenderme de este gran porcentaje de indecisos, pero sí pues en destacar y siempre relevar, ¿no? Si bien el debate, por ejemplo, que no hemos hablado, ya tal vez no corresponde hablar de aquello, se dice que fue muy superficial y todo. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas estamos llamados a procesar todo acto político, porque cualquier accionar que nosotros veamos es un acto político de nuestros candidatos, inclusive de nosotros mismos y de la gente que nos rodea. Empezar a discernir, a elevar el nivel del debate, a elevar también el análisis crítico que le podemos dar a estos asuntos que tienen tanta trascendencia para nuestro país. Y yo me arriesgaría a decir que son cuestiones, aspectos medulares que tenemos que reforzar de cara a las elecciones, y bueno, ver todavía, como bien dicen mis otros colegas, Carolyn y Juan, agradecerles también por el momento y el espacio, Janet, ¿qué pasa en este tablero político tan incierto? 12 días más, todavía seguramente muchísimo que ver. Perfecto, muchísimas gracias, y bueno, lamento decirle a nuestra audiencia que todo está en veremos. Los candidatos siguen prácticamente empatados, y bueno, hemos analizado algunas de las acciones que han tomado: firma con Pachacutic ante un manifiesto de 25 puntos, una visita a los Estados Unidos con alguna información y otra que faltó, anuncios, visitas y campaña, fake news. Aquí estamos, seguimos en manos de ese electorado que no ha tomado una decisión todavía, porque los candidatos, después del debate que en la antigua elección, en la anterior elección, fue tan decisivo, esta vez no pasó. Entonces, pues esperamos poder aportar con alguna información y opiniones para justamente su formación de su criterio y su opinión, y ojalá de su decisión, que tomen una decisión. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias a mis invitados, gracias por todos sus aportes, han sido importantísimos y vitales, pero pues tenemos que seguir pendientes de lo que hacen ambos candidatos. Nos quedan ya menos de 10 días, veamos qué es lo que ocurre. Que tengan una buena noche. Gracias.